Amados hermanos, reciban un cálido abrazo en este hermoso día invernal. Realmente les extrañamos. Y en este culto vamos a elevar nuestro corazón, nuestra alma, con regocijo, para que nuestro Dios se agrade de lo que nosotros hoy vamos a hacer. Y realmente, hermanos, les extrañamos. Y quisiera que este abrazo virtual sea un abrazo cálido, pero sabemos de que va a llegar el momento, el tiempo, cuando el Señor lo quiera, que estemos reunidos y nos vamos a abrazar con toda nuestra fuerza y nos vamos a decir: hermano, te amo. Es un gusto poder saludarles, queridos hermanos, a través de nuestras redes sociales, pues es la instancia que tenemos para poder vernos y saber los unos de los otros. Dar gracias también al Señor porque la palabra de Él no ha parado, sino que al contrario, ha sido distribuida en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país y es más, en muchos lugares del mundo. ¿Cómo no alabar al Señor? ¿Cómo no darle gracias a Él? Porque el privilegio de poder entregar su mensaje no va ya más de las cuatro paredes, sino que va a través de todo el mundo. Le invito en este momento, queridos hermanos, a orar, ir a la presencia del Señor, dando gracias para que Él en esta mañana también sea hablando a nuestros corazones. Oremos. Padre bendito, en el nombre precioso de Cristo Jesús, oh Señor, hemos venido ante tu presencia para darte gracias por cada una de las bondades que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque eres nuestro Padre. Gracias, oh Señor, porque tú un día tuviste misericordia de nosotros y nos has hecho, Señor, tus hijos. Damos gracias porque podemos una vez más estar reunidos online, Padre Santo, para servirte, para alabarte, para aprender de tu palabra, oh Señor. Te rogamos humildemente que bendigas a cada uno de tus hermanos que están conectados, a cada uno, Señor, de aquellos, Padre amado, que buscan de ti, Señor mío, para poder ir a tu presencia. Señor, bendiga este culto desde el principio hasta el fin, oh Señor, al predicador, a las alabanzas, Señor, al ministerio de alabanza, Padre Santo, a cada uno de los hermanos que están en sus hogares, escuchando atentamente lo que tú vas a decir en esta mañana. Amén. Te alabamos y glorificamos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Les invito, amados hermanos, a que abran sus Biblias para que compartamos la palabra de nuestro Dios. Y la vamos a encontrar en este día en Jeremías capítulo 18, del verso 1 al verso 6. La palabra del Señor dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Hermosa palabra, hermanos. Dios en aquel tiempo quería ser el alfarero a su pueblo, y en este instante Dios quiere ser nuestro alfarero. Es un privilegio, hermano, estar en las manos de este maestro, para que Él nos moldee y nos haga hermosas joyas, hermosos vasos. Que el Señor le bendiga, hermanos, que el Señor bendiga su palabra, y quisiera invitarles a que estén durante todo este culto. Por favor, no se resten, porque el día domingo es un día muy especial, y hoy es especial, porque hoy celebraremos la cena de nuestro Señor. Así que invito a las familias que por favor preparen este momento, y para que esta celebración sea de gran gozo y llegue, ¿no es cierto?, en forma correcta a nuestro Dios. Amén. Hermanos, qué mejor que en esta mañana nosotros podamos alabar a nuestro Dios. Le invito que allí en su hogar, en su living, en el comedor, donde usted se encuentre en este momento,
junto al Ministerio de Alabanza, cantemos con alegría y con regocijo a nuestro Señor. Él merece toda la gloria y toda la honra. Y qué más que alabarle desde lo más profundo de nuestro ser, para que este grupo de alabanza, este canto, llegue hasta el altar de nuestro Padre. Así que ahora vamos a alabar junto al ministerio. Amén. Hermanos, buenos días. Reciba un caluroso saludo de parte de todo el Ministerio de Alabanza. Estamos muy contentos de poder llegar nuevamente hasta su hogar y poder alabar y bendecir juntos el nombre del Señor. Les invito a que allí donde está en su hogar pueda alabarnos junto con nosotros. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz, en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor. Le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es
Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno y eres misericordioso con nuestras vidas. Gracias porque tú eres el Dios que nos sostienes, que nos guardas de tu mano. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, porque tú siempre estás pendiente de nosotros, Señor. Gracias porque tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Tú eres nuestro refugio. A ti queremos adorar y exaltar en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Y lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras en nada puedo ocultar. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de paz. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra. Por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Está pegada a ti, porque tu diestra
sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra nos ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Gracias, Jesús. Gracias porque podemos alabarte, porque podemos exaltar tu nombre, Jesús. Gracias en esta mañana te damos por tu palabra. Abre nuestros ojos, abre nuestros oídos espirituales, Señor, para poder escuchar tu voz en esta mañana. Bendice a quien esté dando tu palabra, Dios. Que podamos, Señor, ser bendecidos. Estamos atentos a lo que tú quieres, Señor, decirnos, Señor. Aleluya. Amén. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. A nuestros pastores también un cordial saludo. Para mí es un honor poder compartir la palabra del Señor. Es algo que en realidad me apasiona. Es una bendición además cada vez que puedo hacerlo. Gracias también, y no lo había hecho quizás públicamente, pero quiero hacerlo en esta ocasión, a todos aquellos hermanos que me han recibido en sus hogares. Me ha correspondido y he tenido la bendición de estar en el hogar de muchos de ustedes, haciendo algunas grabaciones. No me como las cazuelas como otros programas de la televisión, pero he sido muy bendecido. El cariño de ustedes, el afecto de ustedes realmente me ha bendecido, así que muchas gracias a todos aquellos que me han recibido en sus hogares. Quiero compartir con ustedes una palabra del Señor en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versos 6 y 7. Dice la palabra del Señor: porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Padre amado, muchas gracias, porque a partir de este momento queremos escuchar su voz, ya la hemos escuchado a través de su palabra, ahora queremos escuchar, Señor, lo que el Espíritu Santo quiera decirnos a través de este instrumento que usted ha determinado que sea hoy quien sea el portador del mensaje. Muchas gracias, Señor, y yo doy un paso atrás para que sea su Espíritu Santo usándome de la manera que solo sabe hacerlo y cubriendo, llenando la necesidad que hay en los corazones de su iglesia. Que esta palabra no sea solamente, como ya lo ha sido para mí, de mucha edificación, sino que también sea de mucho gozo y alegría para su iglesia, aquellos que usted ganó a precio de sangre. Muchas gracias, papá, e iniciamos el compartir esta palabra en el glorioso nombre de su amado Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. He titulado este mensaje, no es que se me haya ocurrido, sino que está en los versos que hemos leído, un tesoro en vasos de barro. Cuando el Señor puso en mi corazón el poder compartir esta palabra, pensé en Unihue, aquí cerca de Talca, y fui a un lugar que quienes lo conocen es muy pequeñito, y hay algunos alfareros ahí que trabajan la greda, y me perdí en el lugar. Es muy chiquitito, pero me perdí en el lugar, y llegué, yo creo que al alfarero más escondido que está en Unihue, y cuando entré a su negocio, le digo, ¿sabes qué? Quiero comprar un vaso de greda. Me miró y me dijo, ¿en serio? Sí, le dije, yo quiero comprar. Me dice, lo que pasa es que un vaso de barro no tiene mucho valor, tampoco hay gente que lo pida, por lo tanto yo no tengo cosas para poner flores, ollas incluso, alcancías, pero vaso de barro no. Pero me dice, ¿sabe qué? Le puedo hacer uno, pero primero cuénteme para qué lo necesita. Y con esa expresión él me dio la posibilidad de contarle que yo era cristiano, que iba a compartir un mensaje que tenía que ver con esto. Y el Señor me dio la posibilidad de compartirle el Evangelio. Y oro al Señor y le pido a ustedes que podamos orar por Él, para que esa semilla que fue sembrada pueda tener un crecimiento. Pido que el Espíritu Santo le dé el arrepentimiento y cuando Él lea la palabra, la Biblia, Él pueda también conocer lo que usted y yo hemos conocido. Y me hizo un vaso, que es este, que tengo aquí en mi mano. Pero quiero compartir con ustedes un video, el video donde Él hizo este vaso de greda. Compartámonos y yo quiero conversar algunas cosas respecto a esta experiencia que yo en lo personal nunca lo había visto así directamente. Quizás ustedes sí, pero yo no lo había visto, y también vino a mi mente lo que está en la palabra. Miren, veamos el video. Indudablemente, al ver ese puñado de barro y cómo el alfarero con su destreza empieza a moldearlo, no tiene ninguna forma, simplemente ahí está una pelota de barro. Y luego, de manera tan diestra, empieza a formar una figura de lo que yo solamente le dije, quiero un vaso. Y cómo de manera tan hermosa aparece, fíjense ustedes, esa pelota de barro, empieza a aparecer un vaso. Y él empieza a darle los detalles que, si ustedes me preguntan a mí cuál es el detalle de esa precisión que le va dando, realmente hay que tener solo esa destreza para poder comprender en la precisión de los bordes, para que los bordes queden iguales, para que no haya ningún grumo de barro.
Y así desarrolló esa figura que él tenía en mente. Hermoso trabajo, maravilloso trabajo de un poco de barro. Él formó este vaso. Hermosas imágenes. Realmente cuando yo lo vi trabajar, y para mí fue una bendición, llegué al lugar y nosotros sabemos que no es una coincidencia de llegar a este lugar y poder predicar la palabra del Señor, pero ver que de un puñado de barro nace algo tan bonito, tan delicado como un vaso, pero tan inútil. Él me dijo, esto en realidad hoy día nadie lo compra porque no tiene un mayor uso, salvo que lo quiera como una especie de macetero. Y cuando uno empieza a estudiar en la época de Pablo, era más o menos lo mismo. De hecho, hay arqueólogos que han encontrado lugares de desecho de esto porque se quebraba y esto iba al desecho, no tiene valor. Y el apóstol Pablo en estos versículos no solamente nos señala que somos un vaso o un recipiente, sino que somos de barro. Probablemente nosotros quisiéramos tener otra categoría, una categoría angelical, superiores. Pero ¿por qué Dios nos señala de esta manera como vasos, pero vasos de barro? ¿Recuerda usted en el libro de Génesis, en el capítulo 2, en el verso 7, cuando Dios nos formó? Compartamos esa lectura. Dice, entonces Jehová Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Detengámonos un momento hasta antes del soplo de aliento de vida en su nariz. Y fíjense la frase que aparece en el verso, dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, antes del aliento de vida. ¿Qué ve usted? Lo que hay allí es un cuerpo inerte. Es como que si viéramos un cuerpo muerto. Es la tierra misma sin vida. Esa es nuestra realidad. Aunque nosotros quisiéramos ser mucho más. Más cruda es nuestra realidad cuando nosotros, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver, cuando llegamos al momento de la muerte y pasan algunos años y ese cuerpo se convierte en polvo, se convierte en tierra y se mimetiza con lo mismo que fue creado. Somos frágiles y aparentemente no tenemos mucho valor. La palabra formó que está allí en el Génesis, en el origen del griego es yatzar, que significa moldear, formar. Nos trae a la mente la imagen del alfarero. Es decir, Dios mismo nos moldeó, nos formó con la inteligencia de Él para formar su creación. Es decir, el alfarero, Dios mismo nos hizo a su imagen y semejanza, con toda su omnisciencia, al conocerlo todo, y todo su poder, su omnipotencia, Él hizo exactamente lo que Él quería. Como cuando el alfarero yo le digo, oye, un vaso, y Él hizo exactamente lo que Él quería. Por supuesto, Dios no se equivocó al crearnos como vasos de barro y no hacernos como ángeles celestiales. Recuerde usted que antes que creara a Adán, Él ya había hecho su creación y habían ángeles que estaban día y noche adorándole. Por lo tanto, Él quería algo nuevo. Él quería una criatura que fuera moldeada por Él mismo del polvo de la tierra y que viviera en la tierra, no como un ser angelical en la tierra, sino como un ser mismo de la tierra, que viviera en este lugar. Él tenía ya un propósito especial para nosotros. Entonces, cuando volvemos a la lectura del apóstol Pablo, entendemos claramente que nosotros somos este vaso de barro creado por Dios. Pero, ¿cuál es el tesoro que Dios ha depositado en nosotros? Porque, haciendo un símil, si yo tuviera un tesoro, tuviera unas monedas de oro, claramente esto no es una moneda de oro, pero si yo tuviera algo de mucho valor, oro,
lo depositaría en un vaso tan indigno como este y dejaría dentro el oro? Quizás en este tiempo eso estaría guardado en una caja fuerte, estaría en un lugar bien resguardado, pero no dentro de un vaso tan indigno como este. Entonces ya sabemos que nosotros somos el vaso, pero ¿qué es el tesoro que se depositó dentro de nosotros? ¿Y qué responsabilidad tenemos al respecto nosotros? Le invito a que leamos los versos anteriores. En la misma carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 4, preste mucha atención a algunas palabras que aparecen allí como un mensaje para nosotros muy hermoso. Mira el verso 1, dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, o sea, es algo que está dentro de nosotros pero que hay que desarrollar, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, lo que hay dentro de nosotros, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales Satanás, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, ¿qué cosa? La luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Por qué? Y esto es muy interesante para quienes compartimos la palabra del Señor. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. A Jesucristo como Señor. Y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces entendemos, ¿cierto? ¿Qué es el tesoro que se depositó en nosotros? ¿Lo ha comprendido con esta lectura? ¿El Espíritu Santo le ha revelado cuál es el tesoro que fue depositado dentro de este vaso? Ese tesoro es la grandeza del Evangelio de Cristo Jesús y la gloria de Dios hecha evidente por medio de ese Evangelio. Este es el tesoro más grande que existe en toda la creación. Cristo mismo en nosotros. Cristo en nosotros como algo glorioso. Pero al mismo tiempo vemos de manera paradójica cómo un tesoro convive con una realidad que es las limitaciones humanas. Las limitaciones humanas. ¿Se acuerda usted, haya nacido en un hogar cristiano o no? ¿Se acuerda usted cuando el Evangelio del Señor Jesucristo llegó a nuestras vidas? Nosotros éramos un vaso que estaba absolutamente vacío, sin nada. Incluso con aquellos días en que parecía que este vaso frágil se iba a quebrar porque nada le hacía sentido en esta vida. Pero en algún minuto llegó el Evangelio, alguien nos predicó la palabra y vino el Espíritu Santo, nos hizo arrepentirnos y a partir de ese momento fue depositado en nosotros este tesoro maravilloso. ¿Se acuerda usted cuando el apóstol Pablo nos señala y nos dice: ¿no sabéis que vosotros sois templos del Espíritu Santo? Fue depositado parte de la Trinidad en nosotros. Y allí se depositó entonces el Evangelio para que desde este vaso aparezca una luz maravillosa que hoy día más que nunca debe anunciar a otros vasos vacíos que en Cristo hay salvación y hay remisión de pecado. Entonces, cuando aceptamos a Jesucristo, nuestro corazón se abrió para poder dejarle entrar a Él. Esto fue posible gracias a que Dios nos hizo nuevas criaturas. Pero, ¿por qué Dios pone un tesoro tan grande en nosotros que somos tan débiles? Y la respuesta nos la entregó el apóstol Pablo cuando él dice: para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros.
para que fuera evidente que la obra estaba siendo hecha por el poder de Dios y no por el poder del vaso. ¿Cómo seríamos nosotros si no entendiéramos esto? ¿Qué pasaría si un día Dios nos usa predicarle a alguien y esa persona se convierte a Cristo? Pensaríamos que es una obra nuestra. Pensaríamos que nosotros lo convencimos de pecado y no fuimos nosotros. Era ese tesoro que fue depositado en nosotros. Yo me imagino al apóstol Pablo cuando vivió situaciones, y quién más que él podría escribirlo, este vaso débil, este vaso de barro, quién más que él, que fue utilizado en circunstancias maravillosas. Les recuerdo que Pablo no era un ser celestial, era como usted y era como yo. Sin embargo, él era de aquellas personas que permanecen siempre abiertas para que su ser sea lleno de la presencia del Señor. ¿Recuerda usted cuando Pablo y Silas estaban presos y fueron metidos al calabozo, al de más adentro, con una guardia especial para que no se arrancaran? Y ese vaso que estaba quebrantado, ese vaso que estaba azotado, ese vaso que quizás humanamente no tenía ninguna fuerza, dice la palabra del Señor que ellos a medianoche, gloria a Dios, a medianoche cantaban himnos y oraban al Padre y los presos le oían. Y vino el ángel de Jehová. Y Pablo tiene que decirlo. Si yo no entendiera que soy un vaso de barro, si yo no entendiera que yo no soy el importante, sino que es lo que está dentro de mí, me habría vanagloriado y habría dicho, hubieran visto lo que pasó. Pero todo lo que sucedía, Pablo lo decía, todo era para la gloria de Dios y no era por él, sino era lo que en él vivía. Él llegó a decir, y leámoslo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ya no vivo yo, ya no soy este barro, ya el vaso no es importante. El que es importante es el que vive dentro de mí, que se llama Cristo el Señor. Y dice el mismo verso, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Queridos hermanos, queridas hermanas, ser un vaso de barro en las manos del Señor tiene un costo, no es gratis, porque el vaso debe estar dispuesto a sufrir por la causa del Evangelio. Y si hay alguien que lo sabía, por cierto, era el apóstol Pablo. En 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 11, dice la palabra del Señor, es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús. Y el apóstol Pablo tenía una mirada, una visión tan clara de lo que era la muerte. La muerte en ningún caso para él era el fin, era un paso a la vida eterna. Ya no sé qué es mejor, decía el apóstol Pablo, si vivir o morir. No sé qué es mejor. ¿Lo piensa usted igual? ¿Lo pienso yo igual? ¿O este vaso de barro le da tanta importancia a la vida que quiere de una u otra forma permanecer y quiere ser siempre alguien importante? ¿Cuál es nuestra condición frente a la muerte? Pero Pablo complementa este verso y dice, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Qué maravillosa reflexión. Este vaso se va desgastando. En otras palabras, y en otros capítulos Pablo dice que nuestro hombre exterior se va desgastando día a día, pero nuestro hombre interior, la mujer interior, cada día se va renovando. ¿Por qué? Porque cada día estamos más cerca de llegar a la vida eterna. Dios nos creó con la intención de que fuéramos vasos de barros débiles, a fin de que en Cristo Él fuera el tesoro en nosotros que resplandeciera. No yo el importante. Por eso Pablo lo dice en el verso 7, pero tenemos este tesoro, a Cristo el Señor, en vasos de barro,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Queridos hermanos, ¿qué responsabilidad entonces tenemos con este tesoro que está dentro de nosotros? Porque hay responsabilidades. No es solamente disfrutar y decir, gloria a Dios, yo era un vaso de barro y Él depositó en mí algo hermoso, un tesoro, Cristo el Señor mismo dentro de mí, gloria a Dios. Y claro que somos felices con ello, pero también tenemos responsabilidades. Y es el mismo apóstol Pablo, quien en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9 y en el verso 16 dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. La primera responsabilidad que tenemos los vasos de barro es compartir el Evangelio. Y debe ser algo que lo apasione. Debe ser algo que usted no puede mirar con vergüenza, menos en este tiempo. La gente, y es cosa que usted ve en las redes sociales, ¿dónde están los evangélicos ahora? Los que hablaban de que podían sanar, los que podían hacer milagros, ¿dónde están? ¿Se fueron de los templos? ¿Están escondidos? ¿Dónde está usted? ¿Cómo está compartiendo el Evangelio? ¿Está cómodamente en su casa, en cuarentena, sin moverse? ¿Sin la pasión de pregonar a Cristo? ¿Teniendo usted algo tan importante dentro de usted y no lo va a compartir? ¿No le va a decir a otros que en Cristo hay salvación y remisión de pecados? Le pongo un ejemplo atingente. ¿Qué pasaría si usted tuviera la fórmula para sanar del coronavirus? ¿No lo publicaría? Y no diría, quizás con la intención de ganar millones de dólares, aquí está la solución del coronavirus. ¿No lo haría? Pues quiero decirle que usted, y en usted, que es un vaso de barro igual que yo, ejemplificados en hay algo hermoso que debemos compartirlo. Esa es nuestra primera y gran responsabilidad, compartir el Evangelio. Pero también debemos santificarnos cada día, ¿sí? Santificarnos cada día. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo cada día buscamos la santidad? El apóstol Pablo le escribe a los romanos en el capítulo 6, en el verso 22, y dice, pero ahora, cuando aceptaron a Cristo como su Salvador personal, quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Querido hermano, quiero hacerle una pregunta que yo también por supuesto me la hago. ¿Estoy buscando la santidad? ¿Estoy haciendo las cosas que me llevan a la santidad? Esto es, hay cosas que me llevan a la santidad y hay cosas que me quitan la santidad. ¿Qué estoy haciendo en este periodo? ¿Estoy buscando la intimidad con Dios? ¿Cuántas veces dijimos, nos falta el tiempo? ¿Cuántas veces anhelábamos estar más tiempo en el hogar? ¿Cuántas veces dijimos, Señor, estoy tan cansado, no puedo más y por lo tanto no tengo espacio para poder estar contigo? Este periodo es una gran posibilidad que tenemos para que junto a nuestras familias busquemos las cosas que nos van a llevar a la vida eterna. Hagan tesoros, dijo el Señor, pero no hagan tesoros acá. Hagan tesoros allá en el reino de los cielos. Cuando usted lee la palabra, cuando usted ora, cuando usted tiene intimidad con el Señor, cuando usted durante el día está cantando una alabanza, cuando usted tiene la posibilidad de compartir el Evangelio, usted está buscando la santidad. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo en el capítulo 17 del libro de Juan ora por nosotros y Él nos dice, y Él le dice al Padre, santifícalos, santifícalos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando usted dedica tiempo a estudiar la palabra del Señor,
a escudriñarla realmente, no leerla como una noticia, a escudriñarla, buscar el origen de las palabras, saber cómo esa palabra se aplica a usted, saber cómo el Espíritu Santo cada día nos comparte una palabra para animarnos. En ese proceso usted se está santificando. Entonces recuérdelo, estos vasos de barro tienen la obligación de compartirlo, pero también de santificarse. Y también, como lo dijo Juan el Bautista, debemos aprender a menguar. Una palabra que es poco usada quizás, pero menguar, y leamos lo que dijo Juan el Bautista para comprender esta palabra. Él, dijo Juan el Bautista en el capítulo 3, versos 30 al 34, Él, Cristo se refería, debe tener cada vez más importancia y yo menos. Gloria a Dios. Cristo debe tener más importancia y yo cada vez ir menguando, disminuyendo. Él vino de lo alto y es superior a cualquier otro. Nosotros somos de la tierra y hablamos de cosas terrenales, pero Él vino del cielo y es superior a todos. Él da testimonio de lo que ha visto y oído, pero qué pocos creen en lo que les dice. Lo mismo decimos nosotros hoy día, pero qué poco creen en lo que Cristo dice. Cuando uno habla con alguien que no es creyente y nos pone esa cara de, pero ¿será verdad? ¿Será verdad la Biblia? Pero la Biblia fue escrita por hombres, pero la Biblia contiene errores. Y no, querido hermano, la Biblia es inerrante, no contiene errores. Y podemos nosotros decir igual que Juan el Bautista, es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Nuestro yo, nosotros, siempre nos negamos a retroceder y a disminuir. Nosotros queremos ser más siempre. Nos cuesta disminuir. Si yo quiero caminar en victoria en la vida, entonces debo ir renovando mi mente conforme a los principios del reino de Dios. No conforme a lo que yo quiera, no conforme a mi experiencia, sino conforme a la palabra de Dios. Si yo tomo una decisión familiar, laboral, si yo tomo una decisión personal, debe ser siempre apoyada en la palabra del Señor. Mi meta debe ser que no reine el egoísmo personal en mi vida, sino que reine Cristo el Señor. Mientras el yo se mantenga en mí superior a Cristo, quiere decir que Él no está reinando en mi vida y lo que Él quiere es reinar absolutamente en mi vida. Queridos hermanos, somos un vaso de barro, pero somos algo verdaderamente importante. Debemos compartir la palabra, debemos también, queridos hermanos, santificarnos y debemos disminuirnos para que Cristo, que está en nosotros, dentro de nosotros, Él crezca y de este vaso de barro indigno, que no tiene ningún valor, salga una luz que sea gloriosa. Vosotros sois la luz del mundo. Desde aquí, desde este vaso, Señor, sí, porque desde este vaso, desde el interior, van a fluir palabras. Cuando Dios le use para predicarle a otros, van a fluir palabras y usted va a decir, pero ¿de dónde estoy sacando esto? Y va a ser la palabra que usted mismo leyó, que muchas veces escudriñó. Esa misma palabra, el Espíritu Santo, la va a traer a su mente y usted va a poder compartirla. Queridos hermanos, gócese en que usted y yo somos el centro del plan de Dios. Somos el deseo de su corazón y estamos en esta tierra para cumplir el propósito de Dios, a fin de que este vaso de barro sea lleno, y no solo lleno, sino que rebose de la presencia del Espíritu Santo. Recuerdo cuando llegué a esta iglesia, si hay algo que me impresionó, fue una de las primeras cosas que escuché. No recuerdo quién lo dijo, pero dijo, estamos orando para ser llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que buscar hoy día. Hoy el Señor de manera gloriosa nos da un tiempo para que podamos en la intimidad leer su palabra, orar, santificarnos, ser llenos del Espíritu Santo, para que siendo llenos del Espíritu Santo, al igual que en el aposento alto, una vez que Pedro es lleno del Espíritu Santo,
inmediatamente empieza a compartir el Evangelio. Es lo primero que hizo. Comparte el Evangelio y se convierte en 3.000, 5.000, 8.000. ¿Quién fue? ¿Pedro? ¿El pescador? ¿Él? No. Fue Cristo, que habitaba abundantemente en él. Llenos del Espíritu Santo, ahora empiezan a fluir palabras. Y el Espíritu Santo convence de pecado y miles empiezan a llegar al Evangelio. Este es un desafío para la iglesia en este tiempo. Nosotros debemos esforzarnos por cada día ser y buscar la santidad para, a través de eso, compartir con otros el Evangelio. Queridos hermanos, pido al Señor que esta palabra sea de muchas bendiciones para ustedes. Para mí lo ha sido. Y de identificarme con este vasito de greda que durante tanto rato se lo he mostrado para que no nos olvidemos nunca que la gloria no es del vasito, sino que la gloria le pertenece a Dios, porque fue depositado este tesoro, este Evangelio, Cristo mismo, el Espíritu Santo, en nuestras vidas. Queridos hermanos, les animo a que este tiempo no solo sea de extrañar el vernos, no solo sea el extrañar volver al templo, que yo creo que todos los anhelamos, sino que sea un tiempo delicioso, un tiempo maravilloso, para que al igual que el salmista podamos decir, tu palabra, cuando la leo, cuando la disfruto, es como miel en mi boca. Que ese sea el deseo de su corazón. Y a usted, mi amigo, que quizás no ha conocido a Cristo y hoy es un vaso vacío, sin contenido al interior de su corazón, quiero invitarle también que pueda hacer una decisión por Cristo. Porque quienes hemos recibido al Señor, Él, en medio de esta pandemia, nos dice que está con nosotros, que vive en nosotros, y eso nos produce paz y tranquilidad. ¿Y qué pasaría si tuviéramos que vivir quizás una instancia como la pandemia y ser enfermos del coronavirus? Porque en ninguna parte el Señor nos dijo, ustedes no, aunque venga cualquier cosa, no les va a pasar nada. Hay gente que vive declarando y declarando, mi palabra no tiene, lo hemos demostrado, mi palabra no tiene valor. La palabra que tiene valor es la de Dios, la palabra de Dios, la Biblia, esa es la que tiene valor. Yo me puedo pasar la vida declarando cosas y no va a pasar nada. Pero si yo vivo confiando en la palabra de Dios, he entendido que soy un vaso frágil y quizás sea necesario que yo enferme, al igual que los héroes de la fe, que usted puede encontrar en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, una galería de hombres, héroes de la fe, al igual que ellos, yo voy a poder decir que creo en Dios a pesar de las dificultades. Padre amado, le damos muchas gracias por este tiempo que hemos tenido para compartir su palabra. Le doy muchas gracias, Señor, porque su palabra es la que produce en nosotros una santificación permanente. Pido, Señor, para que aquellos que no han entendido esto, su Espíritu los convenza en esta misma hora. Y aquellos que quizás no han aceptado a Cristo como su Salvador personal, sea este el momento en que también pueden hacerlo. Y el único que los convence a ellos de pecado es el Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias. Gracias por esta palabra. Y ahora viene un momento muy, muy especial. Los dejo a continuación muy cordialmente invitados a que no se salga de este servicio, de este culto, porque ahora viene la Santa Cena. Ya está preparado el Pastor Marcos junto a su amada esposa, nuestra hermana Marlene, para que ella pueda también, juntos ellos puedan compartirnos este servicio especial, la Santa Cena, que el Pastor Marcos nos va a explicar cuál es el sentido y que debemos permanentemente recordarlo. Que Dios les bendiga grandemente junto a sus familias. Saludos mis hermanos, muy buenos días. Después de haber escuchado la predicación, la palabra del Señor, vamos a pasar a esto que también es muy importante y es la cena del Señor. Le he pedido a mi esposa que me acompañe. La cena, ¿no es cierto?, es algo íntimo que el Señor lo vivió con sus discípulos, pero también estaba en el corazón de Él compartir esto con ellos. Recuerden que dice en su palabra que Él estaba deseoso
estaba esperando ese momento que se daba en esa semana de la Pascua, de la celebración de la Pascua, el poder entonces cenar. No sabemos cómo o sea, por la historia sabemos cómo lo estaban haciendo aquellos que no tenían el conocimiento que Cristo les quería entregar en aquel momento, ¿ya? Quizás con todos los rituales que pedía esta celebración. Quiero empezar leyendo en 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, donde dice: porque Dios los libró de ese modo de vida, que es poco provechoso, y ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. Esto habíamos estado hablando semanas antes, ¿no es cierto?, de la crucifixión de Cristo en la cena del Señor. Esto es lo que Jesús, antes de morir, es lo que quiere expresar a sus discípulos. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 11. Acá yo lo tengo. Y también quiero referirme a ese momento de estos caminantes, de estos discípulos que están decepcionados por la partida de Jesús, ¿ya? Ellos van cabizbajo pensando en que qué será de sus vidas ahora que ha partido el Maestro. Cuando esto es, y mire que es interesante porque Jesús aquí es la primera vez entonces que vemos en la palabra que Él comparte la cena después de haber resucitado, y lo hace con estos discípulos que van camino de Emaús. Allí celebró entonces por primera vez la cena del Señor. Después de haber resucitado, dice, y al partir el pan, a aquellos discípulos les fueron abiertos los ojos y reconocieron a Jesús, pero Él desapareció. Lo que hizo entonces fue revelarse a sí mismo. Esa es realmente la cena del Señor. Por ello, cuando celebramos la cena, Él está presente, más allá de los símbolos. La fiesta significa que discernimos el cuerpo de Cristo, ¿ya? Tendremos el pan en nuestra boca, pero sentiremos la presencia de Cristo en nuestro corazón, la persona de Cristo en nosotros, una presencia real, mis hermanos. Mire, quisiera que pudiéramos tener la experiencia de aquellos discípulos que se encontraron con Jesús en el camino de Emaús, para que al recordar el pan partido, usted le contemple en la cruz, muriendo por usted y por todos aquellos que le hemos aceptado como único Señor y Salvador. Amén. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a pasar a este momento tan solemne, especial, que es la Cena del Señor. Y pues
desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. En Primera de Corintios, capítulo 11, desde el versículo 23, vemos la revelación que recibe Pablo. Dice: yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Me conmueven estas palabras de Jesús cuando dice que, y habiendo dado gracias, Jesús dio gracias esa noche, cuando a la sombra de la cruz se cernía sobre él en ese aposento alto, ¿no es cierto?, cuando estaba cenando con sus discípulos. La cruz ya estaba sobre él. El pecado estaba golpeando a la puerta del aposento alto, pidiendo su parte. Pero aún así, él dio gracias a Dios. Bendito sea Jesús. Y tomó el pan, ¿no es cierto?, lo partió. Eso nos habla de que compartió. Tenía deseos de compartir la cena con sus discípulos. ¿Se recuerdan que él estaba deseoso? Dice ahí en la Escritura, que él anhelaba pasar esa Pascua con ellos. Sería la última Pascua, sería entonces la última cena, donde él hacía también, revelaría lo que sería su muerte, enseñando con esto el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Dice así: tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Amén. Su cuerpo fue la copa
que contenía la sangre. Él nació para morir y derramar su sangre. La sangre nos habla de su muerte, de la muerte de Cristo. Y sabemos y creemos que no era una sangre contaminada por el pecado, como la mía y la suya. Una y otra vez los apóstoles nos recordaron que nosotros tenemos el perdón de los pecados por aquella sangre y que Dios extendió sobre nosotros su misericordia a causa de aquella sangre. Mire, Él no abrió un agujero en el cielo para que entráramos de manera oculta en aquel lugar, sino que nos conduce para entrar por la puerta principal, como hijos de Dios que somos, porque la pena o el castigo del pecado fue pagado cuando las demandas de un Dios santo fueron satisfechas. Bendito sea el Señor. Vamos a compartir entonces el pan primeramente y luego vamos a tomar de la copa. Amén. Esposa. Amén. Ora, por favor. Señor amado, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Dios, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque ese tremendo sacrificio se dio. Señor, me hizo ser libre y ahora tengo, Señor, libertad para entrar al lugar santo, Señor, a través de tu cuerpo, Señor, de tu cuerpo inmolado. Amén. Gracias, mi Dios, porque tú eres el Dios grande, fiel y poderoso. Oh, Amén. sí, Señor. Amén. Amén. Bendito Señor, te alabamos, te honramos y te damos toda la gloria a ti. Gracias, Señor, gracias por esta cena. Gracias, Señor, porque nos permite, Dios, recordarnos de que tu presencia está en medio nuestro, Jesús. Gracias, Señor, porque aparte de simbolizar, Señor, sabemos que tu sangre, Señor, vertida en la cruz, Señor, pagó el precio por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por tu muerte. Gracias, Jesús, también por tu resurrección, Señor. Padre, gracias por tu resurrección. Gracias porque hoy estás a la diestra de Dios el Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gracias a Dios que nos bendice y nos da la oportunidad de poder estar, ¿no es cierto?, este tiempo en casa y poder también no abstenernos de poder hacer la cena íntimamente en nuestros hogares. Amén. Y compartir de ella. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Damos gracias al Señor por haber podido escuchar su palabra y les invitamos a exaltar al Señor con esta última alabanza. Es asombroso, firme y nunca cambia. Tu amor es la roca, sobre ella estoy. Tu amor es un misterio, como me levanta. Cuando me rodeas, me sostienes, Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Tu amor es sorprendente, tal y diferente, que va en aumento muy dentro de mí.
Cuando estoy contigo, tu bondad me llena. Siento que un canto se levanta en mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Tu amor me hace cantar. 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 Aleluya. Nos gozamos en ti, Señor. Bueno eres tú, Dios. Damos gracias por este hermoso momento que hemos tenido de compartir la cena de nuestro Señor. También damos gracias porque podemos alabarle y también podemos escuchar la palabra de nuestro Dios. Y sabemos que la palabra de Dios nunca vuelve vacía y hace nido en nuestros corazones. Por lo tanto, hermanos, les pido que sigan meditando en lo que hoy se entregó. Les invito a que inclinemos nuestros rostros y vamos a orar al Señor para dar gracias por este hermoso momento que Él nos ha dado. Padre bendito, Señor, te damos gracias por el privilegio, Señor mío, antes que nada, de ser hijos tuyos, Padre Santo. Te agradezco, Señor mío, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que pagó, Señor mío, en la cruz por nuestros pecados, Señor mío. Te doy gracias, Señor mío, porque Él sufrió lo que nosotros debemos haber sufrido, Padre Santo. Te damos gracias porque por Él, Señor mío, estamos ante tu presencia, Señor mío, adorándote, Padre Santo. Te doy gracias por nuestro Señor Jesucristo, porque está a tu diestra, Padre bendito, intercediendo por nosotros. Gracias por lo que hoy se ha hecho, Señor mío, y te pido humildemente que la palabra que fue entregada quede en nuestros corazones, Señor mío, y sea una semilla, Padre Santo, que pronto germine y dé buenos frutos, Padre bendito. Gracias, Señor, por todo, por ser hijos tuyos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oramos. Amén. Amados hermanos, sabemos de que estamos en momentos muy difíciles y esta cruel pandemia ha tocado a toda la sociedad y también ha afectado a nuestra iglesia en la parte económica y también la ha afectado en la salud, porque hay hermanos que están sufriendo también por el coronavirus, pero también hay hermanos que han querido rehacerse su parte financiera y es necesario que nosotros como iglesia, como sus hermanos, le apoyemos en sus emprendimientos. Voy a dar lectura a algunos emprendimientos y les pido, hermanos, que prefieran a sus hermanos. Peluquería Marcia Fashion, que está en la 6 Norte, 5 y 6 Oriente, en el número 1239. Solicite su hora al teléfono 931 25 24 30. Si usted también, hermano, quiere disfrutar de esas cosas ricas venezolanas,
por favor, contáctese con Máximo al número 965-8104-10. Hemos probado y son muy ricas, se las recomiendo. En este tiempo de pandemia, hermanos, es necesario que la higiene esté por sobre todas las cosas. Y tenemos hermanos que ofrecen alcohol gel a un muy buen precio y de excelente calidad y certificada. Le invito a que escriban, ¿no es cierto?, este número telefónico, que es el 998 74 29 71. Y nuestro hermano es nuestro hermano Ricardo Sobarzo. ¿Usted también le gusta los kuchen de nuez o de mora, pay de limón, de manzana, tarta de manzana con frutos nobles del sector de Viches y todo cocido en horno de leña? Contacte a Sebastián o Denise al número telefónico 977 50 13 13. Y ustedes saben que hace mucho frío, llegó el invierno y es necesario abrigarnos, ¿no es cierto?, y calefaccionarnos. Y tenemos el ofrecimiento de leña seca. Anoten este número: 99 18 96 508. Esta leña es certificada, hermano, seca y de muy buena calidad. Hermano, bendiga al que está a nuestro lado. Él lo necesita, porque yo sé que ustedes y yo también quisiéramos que ustedes nos sean apoyando cuando nosotros emprendamos un desafío. Hermanos, les invito cordialmente para que sigan conectándose con nosotros. El día jueves a las 20 horas seguimos compartiendo un interesante estudio bíblico a través de la palabra de Dios. Motiva a sus amigos, a sus familiares. Es el tiempo preciso para poder ser parte de nuestras actividades diarias. También recordarles que el Ministerio Juvenil se reúne los días sábados a las 18 horas. Tenemos grandes invitados, tanto de nuestro país como también del extranjero, aunque ustedes no lo crean, hermanos. Le invitamos vía plataforma Zoom. Otra cosa importante, hermano, hoy día hemos alabado al Señor, hemos cantado, hemos disfrutado de su palabra, pero sabe también, nuestra iglesia requiere de su tiempo y ofrenda, así que le instamos para que usted pueda también, ¿cierto?, llevar las ofrendas hacia el templo. Recuerde que también de eso se ayuda a aquellos hermanos que tienen una necesidad en estos momentos de pandemia. Recordarles a todos los niños que, si bien es cierto, tenemos clases online a través de las escuelas, pero muchas veces nos cuesta o nos dificulta un poco las matemáticas. Tenemos a dos fantásticos matemáticos, que son nuestra hermana Natalia y nuestro hermano Alex, que con mucho cariño e entusiasmo nos van a enseñar esos numeritos que de repente se nos dificultan un poquito. Así que, preadolescentes, jóvenes de la universidad, jóvenes de ciencia media, nuestros hermanos están listos para ayudarnos con las matemáticas. También recordarles que en un ratito más, los más pequeñitos tendrán su escuela dominical con las entretenidas tías y todo este equipo de escuela dominical que se entusiasma y que dan todo lo de sí para que los niños tengan sus historias bíblicas, sus cantos y las manualidades. Así que espérenos, 2:30 viene la escuela dominical. Hermanos, señalarles también que usted nos puede seguir a través de las redes sociales como Instagram, en nuestro canal de YouTube, Facebook. Así que motívese, vaya a las redes sociales. Hoy día estamos todos conectados online. Si bien es cierto, nosotros tenemos un país que es largo y angosto, pero ¿sabe qué es lo más preciado, hermano? Que no tan solamente nos ven aquí, como decía al principio, sino que estamos siendo vistos en España, en Estados Unidos, en Ucrania, en India, Brasil. El Señor realmente nos da ese hermoso privilegio de ir a lugares que jamás teníamos pensado. Así que les invito para que usted comparta estos links con sus amigos, con su familia, para que la palabra del Señor también pueda llegar a sus hogares. Y bueno, nosotros somos parte del Ministerio Juvenil junto a mi esposo, y hoy día el Ministerio Juvenil les quiere hacer un saludo muy especial. Así que les invito en este momento a ver el video que trae con mucho cariño nuestro Ministerio de Jóvenes. Nos vemos el próximo domingo y muchas bendiciones.
Chao, hermanos. Mi esperanza solo en ti pondré, y a tu gracia me aferraré. Aunque vengan pruebas, confiaré y por siempre cantaré. Mi roca es Jesús. Puedo ver el sol salir y sentir tu gozo en la mañana. Y sé que estás aquí. Mi fe está. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Este es mi rey. Y me pregunto, ¿lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios y Él es el Salvador de los pecadores. Es la pieza central de la civilización. Él es incomparable, Él no tiene precedente. Es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él se complace y salva, Él fortalece y sostiene. Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y los afligidos. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él guarda y guía, Él sana a los enfermos. Limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores. Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria, ¿lo conoces? Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna, su amor nunca cambia. Su palabra nos basta, su gracia es suficiente. Su reino es justo, su yugo es fácil y ligera es su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Es incomprensible, es invencible. Es irresistible, no puedes sacarlo de tu mente. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo. Pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con Él. Y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. 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 Este es mi rey.